En la clase del otro día lo que vimos básicamente fue el proceso de creación de Glover, clientes, negocios y productos. Empezamos con una muestra de cómo era el diseño del sistema y lo que dijimos fue que el objeto de esta clase empresa de pedidos inicialmente se transforma en una especie de fachada del sistema, un objeto que atiende todos los eventos que ocurren en la interfaz, que es una decisión seguramente transitoria, porque a medida que vamos avanzando nos damos cuenta que está la cantidad de cosas que se hacen con esta aplicación, que tienen tantas diferencias, que nos va a convenir tener distintos objetos que sean los que atiendan distintos tipos o categorías de eventos de la interfaz. Por ejemplo, los que tienen que ver con los acarreadores, los que tienen que ver con los productos, con los negocios, con las compras, etcétera, etcétera. Fuimos viendo de a poquito cómo es el proceso de creación de los distintos objetos que hay en la aplicación, básicamente para ver quién corresponde que cree cada objeto. En principio, para el diseño que nosotros tenemos, buena parte de las colecciones de objetos, y les comenté que vamos a ver colecciones prontito en la materia, las crea ese objeto empresa de pedidos, que por otro lado es el único objeto instanciado de esa clase. Funciona como lo que se conoce como singleton, cuando son clases que tienen un solo objeto instanciado y, y que es el que recibe los pedidos de agregar un producto, agregar un negocio, agregar un Glover, etc. Y fuimos viendo caso por caso cómo se agrega un negocio, cómo se agrega un producto, y en cada uno de esos casos vimos cómo era el proceso de inicialización de esos nuevos objetos, algunos a través de los constructores que, que podíamos poner en la clase correspondiente y otros que requieren un poquitito más de sofisticación. Ahí van a ver en muchos de las transparencias de la clase que hay algunos eh, métodos o incluso expresiones escritas en rojo. Es básicamente porque o todavía no las conocemos, no las conocen bien ustedes, como por ejemplo este mensaje add, que suponemos que a una colección le agrega un objeto. En realidad depende de cuál es el tipo de colección de objetos que estamos usando, si lo que vamos a usar es un add o lo que sea. Y en otros casos porque el conocimiento que tenemos respecto a la aplicación en ese momento hace que escribamos algo que realmente no sabemos si va a continuar siendo así a medida que avancemos en un estilo eh, incremental, por un lado, porque de a poco vamos agregando pequeños incrementos de funcionalidad, e iterativo, porque cada tanto volvemos para atrás para retocar ciertas cosas que fuimos descubriendo que estaban eh, no mal diseñadas o mal programadas, sino que en el momento que las diseñamos, programamos, el conocimiento que teníamos era tan escaso que solamente pudimos codificar lo que conocíamos en ese momento. Vimos algunos de los constructores, por ejemplo, de la clase negocio, en donde se asigna el nombre, la dirección y se crea, perdón, la colección de productos. No se le inicializa todavía porque no tenemos ningún producto, pero se la crea. Eh, También estuvimos discutiendo que el proceso de agregar nuevos productos al, al catálogo de nuestra compañía depende muy fuertemente de distintos aspectos de nuestro esquema de negocio. Mientras estamos trabajando con un conjunto de negocios chicos y un conjunto chico de negocios chicos, todas estas cosas las podemos hacer con una interfaz manualmente, ¿sí? Asumiendo eh, que estamos ingresando producto por producto, aunque fíjense que en este código, agregar producto,
no estamos diciendo nada respecto a quién manda el mensaje, ¿sí? Pero lo que estamos suponiendo es que cada uno de los productos se agrega desde la interfaz correspondiente. Y lo que decíamos era que si lo que estamos haciendo es trabajar con un monstruo tipo Carrefour o, o una empresa grande de venta de electrodomésticos, cualquier empresa grande, eh, va a ser absolutamente imposible entrar los productos a mano y vamos a tener que requerir de que esa compañía nos mande, nos permita acceder mediante algún servicio vía internet a sus listas de productos, eventualmente, y nosotros escribir un programita, que sería finalmente un objeto que cumple esa función, que lo que hace es ir tomando de esa lista uno por uno los productos en el formato en que los mande Carrefour, que no sabemos cuál es, ni ellos van a cambiar su formato porque nosotros les digamos que tienen que tener nombre, precio, etcétera, y vamos a ir enviando estos mensajes uno por uno, ¿sí? Eso es una cosa que en el principio no nos va a aparecer, pero que seguramente va a aparecer a posteriori. Y en nuestro modelo, eh, cada negocio conoce los productos que tiene y cada producto, vamos a ver después, que conoce a qué negocio pertenece. Vimos también rápidamente lo que significa registrarse como cliente y ahí ya eh, nos encontramos con que como vamos a tener distintas interfaces que proveen distintos formularios para, por ejemplo, los que son administradores que ingresan información del negocio, para los que son clientes que hacen cosas como registrarse como cliente y comprar, o para los acarreadores que hacen cosas distintas, ahí ya nos encontramos con que vamos a necesitar, eh, para que nuestro sistema no sea tan complejo, objetos que escuchen, entre comillas, escuchen la interfaz y que no sean solamente la empresa de pedidos. Aunque, de todas maneras, tranquilamente podemos tener métodos en la empresa de pedido que son los que funcionan como ruteadores de estos mensajes, ¿no? Registrar cliente, etcétera. Fíjense que en este mensaje, registrar cliente, que en realidad se genera cuando un cliente selecciona en la interfaz la opción de registrarme y entra todos sus datos, podríamos tener este método registrar cliente en la clase empresa de pedidos. En principio, en nuestro diseño actual no está mal, es lo que nos pareció inicialmente, fíjense que este método registrar cliente lo que hace es crear un nuevo cliente con estos datos y a la colección de clientes le agrega este cliente que acabamos de definir. Con el tiempo, y esto adelantándome un poquitito a lo que puede ser esta aplicación en un par de iteraciones a posteriori, posiblemente tengamos, ya que vamos a tener objetos de interfaz muy diferentes, lo que ve el cliente, lo que ve el administrador, lo que ve el logger, hacer que a esos objetos de interfaz diferentes los escuche un objeto aplicativo distinto, entonces vamos a tener distintos puntos de entrada a la aplicación y no solamente el objeto empresa de pedido. Discutimos también que en todo momento en estas aplicaciones nos aparece la disyuntiva de qué hacer con ciertos datos que estamos acostumbrados a tratar de una manera, por ejemplo, las direcciones, ¿sí? Porque en realidad ya en los formularios que uno llena en cualquier eh, registro en la web, las direcciones, por ejemplo, las entra como ítem distinto, el número de la calle, el número, la ciudad, la provincia, el código postal, etcétera, etcétera. Con lo cual uno podría suponer razonablemente que tenemos objetos de una clase que llamaremos dirección, que no tiene por qué ser un string de esta manera, o sea, sería muy, muy ingenuo tomar todos esos ítems del formulario y concatenarlos en un string, porque después cada vez los tenemos que estar extrayendo de a poco, tener objetos de una clase de dirección que se crean en alguna instancia que puede ser o en la interfaz, eventualmente, o
en algún momento hasta que llega el método de creación, o si no, el propio constructor que recibe los datos como un string y los transforma en una dirección para que después se manipulen como dirección, como objetos dirección, sobre todo porque quiero hacer consultas respecto a la ciudad o a la provincia o a la calle, etc. Eh, Vimos también que el registro como acarreador, como Glover, es un proceso, el de cliente puede ser tranquilamente del mismo tipo, es un proceso que puede ser largo y requerir chequeos que no se puedan hacer simplemente como envío y respuesta de mensaje. A eso le llamamos atómico, ¿sí? A que mando el mensaje y espero la respuesta, porque posiblemente son chequeos que hay que hacer offline, porque requieren requerir información de, por ejemplo, supónganse que llegamos al punto en que queremos saber si el, cada uno de nuestros candidatos acarreadores tiene antecedentes policiales, posiblemente eso no lo podamos hacer vía mensajes y tengamos que nosotros como compañía, para cada persona que se registra, hacer una consulta y no hay una forma de hacerlo en forma programática 100%, o sea, hay que hacerlo mediante por ahí algún sistema automático, pero que no lo podemos hacer como si fuera un envío de mensaje, y entonces ese proceso de registro va a tener dos partes, una que es crear el Glover y otra que es aceptarlo. O sea, una vez que fueron chequeados los datos, a la persona que está funcionando como administrador le llega una información de que esta persona puede ser aceptable y entonces desde la interfaz se dispara este mensaje. Fíjense que acá estamos haciendo una suposición muy fuerte que después en todos los casos va a requerir de cuál es en la plataforma de construcción de aplicaciones que ustedes utilicen y la plataforma de interfaz de las aplicaciones, va a depender de eso, cómo hacemos para mapear lo que ingresa un administrativo o un cliente, un Glover, que que lo que tenemos es una persona que va a ser un nombre y apellido, como lo transformamos en un objeto. Fernando, y se está refiriendo eh, al que recibió este mensaje, que es la empresa de pedidos. Exactamente, la empresa de pedidos. O sea, siempre el DIS se refiere al que recibió este mensaje. Que en este momento, en nuestra versión actual, es el objeto empresa de pedidos y que como de a poco vamos viendo, quizá tengamos que tener el que, el que recibe este mensaje, quizá no tenga que ser la empresa de pedidos, sino un objeto que llamemos administrador de Glovers, ¿sí? Así como podrá haber un administrador de clientes, un administrador de productos, un administrador de negocios, lo cual eventualmente nos permitiría que separemos funcionalidad referida a los Glovers en ese administrador de Glover, a los clientes, etcétera, etcétera, en cada uno de los administradores. ¿Sí? Eh, Profe, sí, también podríamos tener un denegar Glover para, en el caso de que un Glover ya denegado anteriormente, sí, si sí, claro, vuelve a eso querer es. ingresar, Sí, sí, no sí. puede, no tenemos que verificar todos los datos de nuevo, ya está denegado desde antes. Sí, tranquilamente. Hay un montón de cosas que estamos haciendo acá que son súper simples y que son eh, realmente para una, yo diría, ni siquiera es para una versión inicial de la aplicación. Esto que estamos haciendo, ahora te contesto, Alejandro, esto que estamos haciendo es lo que surge de nuestra primera comprensión de los requerimientos que tenemos enunciados y que incluso en un ciclo de tipo ágil, quizás hasta tengamos muchísima menos información. Entonces lo que estamos haciendo es una primera iteración un poco con un poco de hormonas para hacer, para cubrir todos los aspectos,
pero hay un montón de cosas que ni se nos ocurrieron todavía, como por ejemplo esa de que un tipo que rechazamos se vuelva a postular, ni a mí ni se me había pasado por la cabeza. Alejandro, claro, este dischequear datos, ¿sí? Es un mensaje que implica chequear los datos de la persona y que posiblemente lo que termine pasando sea que al, al, al administrador le llegue la información, este mensaje dischequear datos, cuando vas al método chequear datos, este método lo que sea es lo que haga sea retornar eventualmente un, eventualmente cuando se ejecute, permitir una relación con la interfaz que permita que le provea al operador de la compañía, y fíjate que acá aparece una cosa un poco extravagante, pero que es típica de las aplicaciones, porque el Lover que se quiso registrar usó una interfaz X y el administrativo recibe una notificación en una interfaz distinta, ¿sí? De vuelta, la manera en la cual nosotros hacemos esto operacional depende mucho de cómo es nuestro mecanismo de construcción de interfaces, cómo manejamos las notificaciones. Este chequear datos, esta expresión acá, es simplemente una indicación de que en algún punto se van a chequear los datos del Glover. Posiblemente este método tenga una cantidad de cosas que se pueden hacer automáticamente, por ejemplo, verificar que el tipo tiene un monotributo válido, verificar todos aquellos datos que son eh, registrables a partir de la FI. Entonces después el administrador, mediante su interfaz, de alguna manera va a llegar a enterarse que hay un nuevo tipo cuyos datos hasta ahora están bien. Incluso este mensaje podría retornar un false o un error si los datos más iniciales están mal, y al tipo que hizo el registro devolverle, no, mira, este monotributo está suspendido en la FIP, por ejemplo. O podría retornarle un mensaje que diga, muchas gracias por registrarte, vamos a verificar tus datos, y a posteriori, desde otra interfaz completamente distinta y usada por otra persona completamente distinta, vamos a tener este aceptar Glover. Fíjense que aún en un ejemplo visto así por arriba y sin mucha sofisticación, nos encontramos con situaciones que son complejas. Por ejemplo, esta, que es que hay una persona que se registra, por ejemplo, yo me estoy registrando para ser un acarreador desde mi computadora con una interfaz que está construida especialmente para los que se tienen que registrar como acarreadores. Hay un botón que dice registrarse, loguearse, como en cualquier sitio en el que uno se registra o se loguea. Entro un montón de datos, hago un submit de mis datos. Esos datos van a ser de alguna manera masticados por el sistema. A mí me va a volver un mensaje que diga tus datos son incorrectos, o muchas gracias por registrarse, lo tendremos presente. Y a otra persona que está en otro rol, eventualmente, que puede ser un administrador de la compañía, le va a llegar una notificación de que alguien está registrándose y que hay que chequear los datos que hay que chequear manualmente. Ese tipo de comportamiento en el que distintos actores, obviamente que son de tipos diferentes y que usan no solamente computadoras diferentes, porque obviamente es un sistema en el que cada cual usa su computadora o su teléfono, sino que además está usando una parte del sistema diferente, es absolutamente habitual, es lo que van a estar haciendo todo el tiempo. Ocurre que la tecnología mediante la cual esto termina finalmente funcionando así depende mucho de cada plataforma. Se requeriría eh, una explicación diferente. Ahora yo me estoy conformando con mucho menos, que es estas tonterías, ¿no? Como hago para crear un objeto, mandar un mensaje, etcétera, etcétera. Eh, Bien,
el sistema nos quedó así, como está en esta transparencia, que no es muy diferente a lo que teníamos hasta hace un ratito. Y lo que vimos después es que cómo hacer la parte más importante de la aplicación, que es que el usuario se ponga a hacer compras. Y entonces vimos que hay dos momentos para hacer compras. Uno que es el momento de loguearse, de manera que quede asociado el, eh, la, el sistema, la interfaz que el usuario está usando, que es una instanciación en su computadora o en su teléfono de la interfaz del sistema, quede de alguna forma atada a su información de logueo, para lo cual hay que hacer un login, que permita que cada acción que realice ese cliente se asocie a ese objeto cliente. Nuevamente tenemos unas cuantas cosas que van a depender del mecanismo de construcción más cercano a la interfaz, pero en definitiva el código interno de la aplicación no es muy distinto a este. El login consiste en ver si existe en la colección de clientes un cliente que tiene este email y esta password, que son los dos datos que el usuario ingresó en su plataforma. Fíjense que acá esto está escrito en rojo porque esta colección de clientes no necesariamente todas las colecciones, que quizá ninguna, entienda un mensaje con este nombre, Find and Validate. ¿Sí? Posiblemente, surgió creo que en la clase el otro día, posiblemente más que tener una colección de clientes a la cual recorramos usando algún tipo de iterador, prontito van a ver el concepto de iterador, quizás lo más apropiado es tener un objeto de una clase que le llamaremos de la misma manera, por ahí clientes. Ese objeto adentro tiene una colección y a ese objeto le pongo los mensajes que se me ocurren, tan complejos como quiera. Cada uno de ellos va a ser una recorrida por la colección haciendo algo diferente, como por ejemplo buscar en toda la colección si hay alguno que tiene este email y password. Y si encuentro uno con el email y la password está mal, poder informarle, porque el- la clave de alguna manera es el email, poder informarle que la password es incorrecta y que tiene que ingresarla de nuevo. ¿Sí? Y ver de qué manera retornar en este punto del mensaje un error que sea amigable para el usuario final. La otra cosa que vimos es que para comprar, durante el proceso de compra, vamos a estar manipulando un espacio en el cual el usuario va guardando las cosas que quiere comprar, que llamamos carrito, que decíamos que los carritos en las aplicaciones vinculadas al comercio electrónico son un tipo de objeto ya bastante estándar, ¿sí? Que en definitiva no son más que la reproducción del carrito de compras en los supermercados. Es una especie de pasaje del concepto real a virtual, y que lo que yo decidí, simplemente para mostrarles cómo va evolucionando el diseño, fue que el carrito fuera un objeto de una clase que llamamos carrito. Alguien comentó en la clase del martes que tranquilamente el carrito podría ser una colección de productos, eh, lo cual es perfectamente válido en relación a todas las colecciones que hemos definido hasta ahora. Eh, Como el objetivo en el momento que pensé la aplicación fue mostrar cómo iban apareciendo clases nuevas, me pareció que Carrito era una posibilidad de mostrar eso, pero tranquilamente la discusión es la misma para Carrito que para clientes, productos, negocios, etcétera. Eh, Cuando agregamos un producto en la clase, en el objeto cliente, o sea, acá hay una cosa interesante, que es que una vez que el cliente está logueado,
el mensaje agregar producto lo recibe el objeto cliente correspondiente. Y ahí tenemos nuevamente un tema de complejidad de la clase empresa de pedidos, porque si la clase empresa de pedidos está manipulando absolutamente toda la interfaz, va a ser también de fachada para el evento de la interfaz en el cual nosotros apretamos el botoncito de agregar producto en el carrito. Eso es lo que demuestra una vez más que posiblemente yo tenga distintos objetos vinculados a la interfaz, pero como sea, quien recibe el mensaje agregar producto es el objeto cliente, el objeto que está representando el estado actual del cliente en el negocio. Fíjense que tanto con los acarreadores como con los clientes, tenemos que tener en cuenta que los objetos que representan clientes o acarreadores no son una reproducción del objeto real en el ámbito virtual. No es que a nosotros nos interesa que todo lo que hace el cliente se refleje en la aplicación y todo lo que hace el acarreador se refleje en la aplicación, sino que lo que nos interesa es que este objeto cliente, este objeto en la aplicación, tenga un registro de lo que está haciendo ese cliente en la aplicación. Por ejemplo, controlar su carrito, ¿sí? Entonces, el agregar producto termina en agregar al carrito y en la clase, eh, en el constructor de la clase cliente, tenemos que corregir que hay que crear un carrito. Cada cliente tiene asociado un carrito. Y acá nos aparece el diagrama de clases un poco más completo, que tiene la empresa que conoce los clientes conocen el carrito, los carritos conocen los productos que están en el carrito y lo que ya teníamos. De vuelta, fíjense que una cosa que ya se empieza a ver acá es que eh, los mensajes que hay en empresa de pedidos van a ir creciendo prácticamente al mismo nivel de todas las cosas que se pueden hacer en la aplicación. O sea, esta clase es candidata a ser, eh, de alguna manera, repartida su funcionalidad en otras clases que administren incumbencias distintas de la aplicación. Igual, sí, Alejandro, el objeto empresa de pedidos es un singleton. Voy a tener varios singletons, en definitiva. O sea, voy a tener un singleton que va a ser empresa de pedidos, que me va a servir, por ejemplo, para manejar las acciones que tienen que ver con la empresa en sí. Por ejemplo, todas las acciones que realizan los dueños, por ejemplo, ¿no? Los dueños para hacer ingeniería del negocio o para saber aspectos de cómo está funcionando el negocio, etcétera, etcétera. Entonces uno podría tener un objeto empresa de pedidos que se encargue básicamente de la funcionalidad que es intrínseca a la empresa y después tener un administrador para clientes, un administrador para los Glover, un administrador para los negocios, eventualmente tener un administrador de compras para manipular todo lo que tiene que ver con las compras. Esas son decisiones que nosotros vamos a ir tomando a medida que avancemos y vayamos comprendiendo más la aplicación. Negocio no es un singleton porque tenemos tantos negocios como negocios hay. El sentido de la clase negocio es abstraer el concepto de negocio, Carrefour, la pizzería de la esquina, el almacén, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los negocios, los que venden los productos. ¿Ok? Bien. Relación entre negocio-producto y producto-negocio. Bueno, en realidad, de nuevo, eh, estas relaciones están dependiendo en este momento de nuestra comprensión actual de la aplicación y no solo nuestra comprensión, sino nuestra comprensión es
es básicamente lo mismo que tenemos en los requerimientos, que es lo que el que quiere hacer esta aplicación, el dueño del negocio, que quizás somos nosotros mismos, expresa que quiere hacer. ¿Sí? Acá no estamos tratando con que nosotros no entendimos bien los requerimientos, sino simplemente que los requerimientos nos llevan a esto. Una cosa que quizás en las clases puede no haber quedado clara, hay dos tipos de problemas cuando los requerimientos se separan de la realidad. Hay un problema que es que nosotros no entendamos los requerimientos porque no estén claros y entonces hacemos lo que entendimos y lo que entendimos no es lo que quiere el cliente. En este caso particular, lo que yo estoy mostrando es que el conocimiento que tiene el propio dueño de la aplicación y que es transmitido a los desarrolladores es escaso porque, decíamos el otro día cuando hablábamos de esto, estamos asumiendo que esta es la primera vez que se hace una aplicación de ese tipo. Entonces no sabemos mucho respecto a cómo va a terminar siendo. Es distinto si hoy nosotros fuéramos a- a construir una aplicación para un nuevo Rappi o un nuevo Globo, que nosotros ya podemos mirar Globo, Rappi, Pedido Ya, mirarlo con todo detalle y hacer algo más sofisticado, para que sea distinto, para que sea más poderoso. En el momento en que estamos asumiendo que hicimos esta aplicación, es un momento en el que no sabemos mucho. Entonces lo que pasa es que cada negocio conoce productos, los productos que vende, porque podríamos asumir que el cliente entra a un negocio y puede ver qué productos vende. El negocio conoce los productos, pero además, como podríamos ponerle, se nos ocurrió, ¿no? Que en la interfaz, en lugar de poner la lista de negocios, también el usuario podría ver una lista de productos que se pueden comprar. El producto conoce el negocio al que pertenece. O sea, cada negocio conoce a sus productos y cada producto conoce qué negocio lo vende. Que acá estamos suponiendo, de nuevo, es una suposición inicial, que esta relación que está expresada acá con dos variables, fíjate, con dos nombres, productos, que está puesta en plural, y acá van a ver cuando vean UML dentro de poquito este símbolo acá. El negocio tiene muchos productos y cada producto solamente está en un negocio. Podría ser que cada producto esté en varios negocios. Gabriela, eh, sí, esa es otra decisión importante porque no tenemos ni idea de si depende del stock o qué. O sea, en este momento yo no puse el stock simplemente porque no estaba en los requerimientos, pero tranquilamente podría estar. Eh, Dependerá después de cada negocio que exista un concepto de stock. De hecho, cuando vos compras online en plataformas tipo, por ejemplo, Carrefour, eh, habitualmente no sabés si hay stock o no hay stock. A vos lo que compraste lo venden. Y después, eventualmente, cuando te llega el pedido o te dicen que no había stock, o sea, te enterás como a posteriori, ¿no? Como que eso es algo que no es transparente. Y Y Germán, sí, en realidad, eh, cada vez que nosotros vamos entendiendo más acerca de la aplicación, se nos ocurren más cosas. El tema es muy importante, sobre todo porque no existe el desarrollo de software en el vacío. Nosotros siempre estamos construyendo en un contexto, salvo que seamos nosotros los únicos dueños de la aplicación. Nosotros nunca estamos construyendo algo ideal. Estamos construyendo lo que nos piden que construyamos o lo que se nos ocurre construir, pero nunca tenemos que decir qué estaría bueno que hiciéramos, tal cosa. Está bueno si tiene algún sentido en el contexto del dominio de aplicación. Incluso esto de tener stock o no tener stock, que decía recién Gabriela, está perfecto. Yo me doy cuenta que ni se me ocurrió directamente. Eh, pero ahora, mientras estoy respondiendo, me doy cuenta que en realidad eso no es algo que sea visible, aunque puede estar en el sistema, pero esa es una información que es propia del negocio. Andás a ver si Carrefour te hace un disclosure de esa información. O sea,
Fíjate que también depende mucho de si el negocio está dispuesto a decirte a vos, Globo, Rappi, cuál es su stock. Porque esta clase de negocio representa al negocio según lo ve Globo, no según lo ve Carrefour. O sea, fíjense que el objeto que tiene Carrefour de productos o el objeto que tiene Carrefour respecto a sí mismo no es este mismo objeto. Está corriendo en otro sistema y puede ser diferente. No existe tal cosa como una estandarización de todos los posibles objetos que representan tal cosa. Existen ciertos dominios, por ejemplo, los análisis clínicos, que uno sabe que lo que se envía y recibe cuando uno envía un tipo de análisis clínico es algo estándar. Acá, eh, bueno, no tiene por qué haberlo. Entonces, está bien lo que vos decís del stock, pero eso es un dato que tiene Carrefour y que posiblemente no nos lo dé y no lo tengamos. Bien, Fernando, sí, bueno, acá vos incluís en esta pregunta algo que lleva a otra cuestión que es muchísimo más compleja, ¿no? Que es esto de productos del mismo tipo, ¿sí? Que acá lo estamos soslayando absolutamente, a full, que es cuando vos decís quiero comprar un sachet de leche descremada, ¿sí? Primero ya tenés un producto, un tema con las marcas, ¿no? Cada marca tiene eh, leche descremada, la Serenísima, Gándara, etcétera. Eso podrías tratarlo como productos diferentes, tranquilamente sería lo más fácil, ¿no? Entonces vos tenés en la categoría, suponete, leche, y ya aparece el concepto de categoría que acá ni lo pusimos. Dentro de la categoría leche tenés entera, descremada en polvo, y cuando entraste a una de ellas tenés todos los productos de leche descremada. Entonces, tranquilamente te puede pasar que en este gráfico que está acá, un negocio particularmente venda alguna de esas leches y algunas de esas leches estén en más de un negocio. Entonces ahí la duda que aparece es, eh, por ejemplo, tengo una sola clase de productos, tengo la clase de producto y ahí meto todo y rápidamente nos va a parecer que eso se pone complejo a medida que yo quiero hacer cosas más sofisticadas. Pero por otro lado, porque digo, por ejemplo, hay características de ciertos productos que no voy a poner para otros productos. Por ejemplo, si estoy vendiendo electrodomésticos, aires acondicionados, ¿qué categorías, qué datos me interesa mostrar del aire acondicionado en el objeto aire acondicionado marca Surrey? Y en la otra punta, ¿qué datos me interesa poner respecto al jamón cocido? Fíjense que cuando me pongo a mirar los atributos de la clase producto, podría tener un atributo que se llamara descripción y que fuera un string. Tarde o temprano nos queda corto. Pero cuando avanzamos un paso más podemos caer en una trampa que es peor que tener solo una clase producto, que es decir, no, creo una clase producto para cada tipo de producto. Y entonces, en 2 minutos me encuentro con que tengo 700 clases, así de golpe. Leche, leche descremada, leche en polvo, y puedo caer inclusive en la trampa de crear jerarquía. La leche descremada es leche, entonces creo clase leche, subclase leche descremada, y eso nos lleva a un desastre absoluto. La ingeniería de las clases vinculadas a algo tan variado como los productos, más vale soslayarla y suponer que cada producto tiene un nombre, un precio y una descripción. Y en la descripción ponemos todo. Hoy, en esta especificación que tenemos, en la medida que el sistema evoluciona, nos vamos a enfrentar con problemas que son eh, súper complejos y además basados en algo completamente tonto. Todos, siempre cuando aprendemos computación, nos imaginamos que los problemas complejos son siempre de tipo algorítmico, ¿no? Tipo, ¿cómo es el algoritmo de búsqueda de Google?
para que devuelva tan rápidamente buscando en millones de sitios web y siempre encontrando lo que queremos. ¿Cómo es ese algoritmo? ¿Cómo sería un algoritmo de búsqueda de ese tipo? Entonces, en nuestra cabeza siempre está que todos los problemas difíciles tienen esa naturaleza, ¿sí? Pero hay veces que aparecen problemas muy complejos que tienen que ver con la estructura de los datos. En este caso particular, los productos, de vuelta, imagínense un sitio de este tipo, o menos todavía, ni siquiera sin acarreo, como hay en Rappi o Pedido Ya, un negocio como puede ser Carrefour, que vende desde electrodomésticos hasta cositas chiquititas, ferretería, todo, que tiene 200 negocios distintos adentro. Y tengo una clase producto que tiene todo, tengo una clase producto para cada tipo de producto y los objetos son instancias de una de esas clases. Ese es un problema complicado y que nunca no existe una solución óptima, tipo una receta. Uno consigue llegar a subóptimos, ¿sí? Por ejemplo, porque lo que quiere es maximizar la mantenibilidad del código, porque lo que quiere es que el código no sea muy complejo, o porque lo que quiere es poder representar cada cosa con cuidado, pero nunca va a poder conseguir que todos los atributos de calidad necesarios para la aplicación estén maximizados. Bien, lo siguiente que dimos, y casi, casi con esto terminábamos, es qué pasa cuando el cliente tiene el carrito y decide comprar, ¿sí? Finalmente quiere comprar lo que hay en el carrito, cerrar la compra. En general hay en todos los sitios de comercio electrónico, y el nombre puede cambiar, pero el concepto es el mismo, el concepto de checkout. El checkout es equivalente, básicamente, a lo que hacemos nosotros cuando pasamos por la caja de un supermercado, que ponemos todos los productos y de alguna manera nos cobran y nos llevamos los productos. Acá es un poquitito más elaborado porque entra en juego que ese pedido hay que transportarlo. Entonces, igual que prácticamente todos los comportamientos que vamos a tener en la aplicación, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es quién atiende el mensaje checkout, que lo ejecutó el cliente que en este momento está usando la aplicación, mediante un botoncito en la interfaz. No sé cuántos de ustedes compran en plataformas de este tipo, pero entren a una plataforma de comercio electrónico más tradicional tipo Amazon.com, definanse un usuario, metan cosas en el carrito, hagan el checkout. El proceso de checkout es un proceso que es un proceso complejo, porque posiblemente hay que ingresar los datos de envío si es que no los hemos definido a priori, tenemos que ingresar los datos de pago, etcétera, etcétera. Con lo cual, como ese proceso, el proceso de checkout, es un proceso que involucra un montón de información que la empresa de pedidos tiene que chequear, a priori el mejor lugar para poner el mensaje checkout no es la clase cliente, sino la clase empresa de pedidos. Eventualmente podríamos tener un administrador de compras, de vuelta haciendo una especie de mapeo de esa idea de tener distintos objetos que atiendan aspectos de interfaz diferentes, pero en definitiva en el diseño este medio simplón que tenemos, este método checkout está en la clase empresa de pedidos, en este objeto, lo va a atender este objeto globo, y básicamente lo que tiene que hacer el checkout es transformar nuestro carrito, el carrito que teníamos, en un pedido, porque ese pedido es lo que va a transportar el acarreador. Nuevamente tenemos ahí una decisión que tomar, y que la deberíamos haber tomado
por ejemplo, en el momento en que empezamos a escribir el programa, por ahí no nosotros que somos desarrolladores, pero sí el dueño de la compañía, que es cómo es la naturaleza de las cosas que hay en el carrito. ¿El usuario puede poner en el carrito cosas de distintos negocios o todo tiene que ser del mismo negocio? Esa es una decisión eh, crucial porque de alguna manera es lo que se le va a comunicar al acarreador respecto a dónde tiene que ir a buscar las cosas, en qué lugar tiene que ir a buscar las cosas, ¿no es cierto? Si las tiene que ir a buscar a un solo negocio, si tiene que ir a 5 negocios distintos, etcétera. Como sea, este método checkout, que tiene cliente, dirección de envío y medio de pago, lo que hace es crear un objeto pedido, ¿sí? Acá, dicho sea de paso, no tenemos la clase pedido, con lo cual vamos a tener que, creo que aparece acá, crear la clase pedido, porque, porque no la conocíamos, nunca se nos había ocurrido, no habíamos llegado al punto en el que necesitábamos objetos que representen el pedido. Y entonces, crea el objeto pedido tiene quién es el cliente que hizo el pedido, cuál es el carrito del cliente, la dirección de envío y el medio de pago. Dirección de envío es un objeto dirección, está claro. El medio de pago no es obvio qué vamos a poner ahí. Eso va a depender fuertemente, de nuevo, de nuestra decisión de cómo se va a pagar en la compañía, si el usuario va a poder decidir cuál es el método de pago, si va a haber distintos métodos de pago. Casi como que este tema, el medio de pago, da origen a una problemática separada, que si hay tiempo la vamos a ver, posiblemente yo haga un video con este aspecto. Como sea, este objeto pedido, ¿sí? Que fíjense que acá al final agregué una colección de pedidos en Globo y voy a agregar el pedido, add p, y que en este diagrama que está acá, en este diagrama que está acá, va a haber pedidos en curso, va a haber un objeto que tiene pedidos en curso para cada Glover y va a haber en la empresa de pedidos, va a conocer también los pedidos que hay hechos. Fíjense que esta relación de empresa de pedidos a pedidos es el resultado de esta expresión que está acá, permite que la empresa en todo momento sepa cuáles son los pedidos que están en este momento en curso, ¿sí? Podría tener sentido si en una empresa pequeña para poder ver cómo marcha la cosa y para tener un análisis histórico retrospectivo, cada pedido que se termina podríamos guardarlo en un repositorio para después hacer inteligencia de negocios del tipo saber qué cosas se piden más, de dónde se piden más, de qué negocios se compran más, bueno, pilas de cosas que solo podemos saber con los pedidos, ¿sí? Bien, y acá, y si no me equivoco, nos queda un poquitito nomás, acá tenemos que determinar quién lleva este pedido. Ese es otro punto que hay que discutir porque es una decisión que finalmente va a darle una posible forma a la relación entre mi compañía y los acarreadores. El otro día discutimos largamente respecto a esta expresión, Glovers, que es la conexión de los Glovers, notificarse de el pedido. Entonces ahí hay una discusión respecto a cómo asigno al Glover. Una posibilidad, que es la que está explorada acá inicialmente y que no necesariamente es la que vamos a usar, es yo le aviso a todos que hay un pedido, todos se notifican de que hay un pedido. Por ejemplo, el que quiere se postula para llevarlo y el sistema decide asignárselo, por ejemplo, con un esquema del primero que se postula es al que le doy el producto.
esa decisión tiene sentido cuando tengo pocos pedidos, pocos acarreadores. Cuando eso explota en magnitud, no tiene sentido notificar a todos, porque entonces los vuelvo locos a todos, notificándolos de cada pedido. Imagínense que haya decenas de miles de pedidos. Imagínense que esto consiga que este mensaje yo lo haga local a una ciudad. ¿Sí? No funciona. La otra posibilidad es que este notificarse de alguna manera, esté mediado por la geografía y que yo solo notifique a los que decido que están cerca o del negocio o de la dirección de envío. Otra política distinta. Y otra política distinta es, en lugar de notificarlos a todos y que cada uno y que elijan, es yo hago un análisis geográfico de a quién le toca, en función de quién está libre, que lo tengo que saber, y a ese le asigno el pedido. Fíjense que estamos en un punto en el cual hay decisiones que si no están tomadas, las tomamos nosotros cuando escribimos el sistema, pero que seguramente van a cambiar. Este es el tipo de decisiones que toma que podría llegar a tener que tomar un desarrollador y que no corresponden a él, de ninguna manera. O sea, acá tiene que haber una línea que diga, la notificación y la selección del acarreador se hace así. Seguramente la haya. Entonces, a mí me dicen cómo va a ser la notificación y la selección, yo desarrollo eso, pero de vuelta, pongámonos en la situación de hace 10, 15 años, cuando esto no existía, es muy posible que el que pensó, no el sistema, sino el negocio, ni se le haya ocurrido que de golpe, en un ámbito geográfico chiquito, olvídense de la pandemia, ¿no? Que eso fue directamente una explosión absoluta. Época normal, si existiera tal cosa. Hay miles de pedidos todo el tiempo. Y ese es un dato que no lo teníamos cuando empezamos, porque no sabíamos cuánto éxito íbamos a tener y porque no entendíamos cómo funcionaba esto. Bueno, como sea, acá tengo este gráfico que les mencionaba hace un ratito, eh, nos aparece el concepto de qué es notificar a un Glober. Me estoy quedando solamente con ese punto, ¿no? Que es notificar al Glober y nada más, que es un método de la clase Glober. Fíjense que en el código acá dice, este Glovers con S, notificarse de, esto hay que entenderlo como lo que ustedes van a ver prontito, que es un iterador. Es básicamente, tomo la colección de Glovers y a cada uno de los objetos de esa aplicación, de esa colección, le mando el mensaje notificarse. A todos los notifico. Eso significa que cada uno de ellos va a tener que responder un mensaje que se va a llamar así, posiblemente. ¿Sí? Notificarse de. Entonces ahí aparece otro problema. Imaginemos que vamos a notificar a todos, o a un subconjunto, o a uno. Imagínense que cuando llegamos a escribir este método en la clase Glover, no nos importa, y eso está bueno, no nos importa a quiénes se notifica. Si son todos, si son algunos, o si es solamente el que tiene que hacer el transporte. Como sea, hay que escribir este código. ¿Cómo es la notificación? Bueno, una suposición inicial es que la hacemos por WhatsApp. Los Glover proveyeron su número de WhatsApp. Fíjense acá, en la clase Glover agregué el número de WhatsApp, acá al costadito abajo a la derecha, y la notificación es por WhatsApp. Está clarísimo que este esquema de notificación repiola, pero posiblemente no escale bien. Porque si a un tipo le mando muchas notificaciones por WhatsApp, no las puede ver, le explota el WhatsApp. Salvo que tenga un teléfono especial de la compañía para recibir los WhatsApp, cosa que no ocurre. O también podría ser que yo le dé a los Glover la posibilidad de decidir cómo quieren ser notificados. Si la notificación es push o pull. O sea,
Si le mando el mensaje yo o le pongo una dirección web para que él vaya y mire, por ejemplo. O si puede haber otros medios. Tipo dice, no, yo no tengo WhatsApp, tengo Telegram. O yo prefiero que me hagan la notificación en Instagram. Digo, por decir algo. Como sea, y suponiendo que es solamente WhatsApp, en la clase Glover, en este método, notificarse de si solo es WhatsApp, y si lo hacemos así sin pensar mucho, tipo tomamos el requerimiento y lo programamos, nos va a quedar un código en donde tenemos que mandar un WhatsApp al número ese del Glover, el código que manda el WhatsApp. El tema es que a priori no sabemos cómo es el código que manda un WhatsApp, porque depende de cómo es la interfaz programática que me da WhatsApp para mandar WhatsApp desde un programa. Con lo cual, como no sabemos cómo es eso y podría ser mucho más complejo, lo que podemos hacer es separar ese proceso en dos partes. Tener un objeto que se llama conexión con WhatsApp, que es un objeto de una clase que lo que tiene es toda la parafernalia de código para manejar WhatsApp, y entonces el código este consiste en crear ese objeto, creo una conexión con WhatsApp, y a ese objeto le digo, envía un mensaje a este número de WhatsApp, que es el de Glover, de la variable de instancia correspondiente, y mandale el pedido. ¿Sí? Eso, así como está escrito, está casi bien. ¿Sí? Después, obviamente, vamos a tener que ver, alguien se va a tener que ponerse a ver qué es mandar un WhatsApp desde un programa. Estamos escribiendo código Java, ¿cómo es mandar un WhatsApp? ¿Cómo se come eso? ¿Es posible? ¿No es posible? Eh, ¿Será que no puedo hacerlo con WhatsApp? ¿Lo tengo que hacer de otra manera? Bueno, esos son problemas técnicos que cuando escribimos este código, lo que hacemos, y eso es lo inteligente que tiene hacerlo así, es que delegamos ese problema en otro objeto, como que lo pateamos para adelante, porque hoy no sabemos cómo se hace. No sabemos siquiera si se puede hacer, pero sí sabemos que tenemos que hacer la notificación. Bien, otro problema que nos aparece es, ¿qué le mandamos a este objeto conexión con WhatsApp? Le mandamos el pedido y ahí enseguida nos va a surgir que eso no tiene sentido, porque este objeto que maneja conexiones con WhatsApp, lo que manda son mensajes de WhatsApp. Y un objeto pedido no lo puedo mandar por WhatsApp. A lo sumo lo que mando es un texto, una imagen. Imagínense, agarro el pedido, transformo el pedido en una imagen y eso es lo que mando, podría ser, o podría mandar un texto, ¿sí? Por ejemplo, acá en acá lo escribí un poquitito más complejo, creo el objeto con conexión con WhatsApp, genero, tengo un método que se llama generar mensaje para pedido, que este método, generar mensaje, lo que hace es agarrar el pedido, lo parseo, lo transformo en un texto o en una imagen, eso es una decisión también que tenemos que tomar, y ahí sí, mando al número WhatsApp ese texto. Y el texto podría ser, hola, el nombre del acarreador, hay un pedido de tal cosa en tal lado para llevar a tal lugar. O podría ser, tenés un nuevo pedido acá. ¿Sí? Bien, hasta ahí llegamos el otro día, no voy a avanzar más, así nos quedamos eh, en forma completamente sincronizada con lo que hicimos el martes. Eh, bueno, desde ya si tienen preguntas respecto a las 2000 cosas que vimos, son bienvenidas. Imagino que eh, alguna todavía quedará pendiente. Sebastián, ¿te escucho o te leo? Profe, Sí, sí, a mí me quedó todavía la duda de la semana pasada de exactamente qué es el binding dinámico, porque la verdad que no lo llegué a entender con el video. bien, bien, bien. Bien, sabes que no tengo acá, no tengo el material, pero supongo que explicándotelo, ¿sabés qué voy a hacer? Voy a poner el video para hacerlo.
para hacerlo con las manos. O si no, podemos ver, espera un poquito que vamos a Dale, hacer, dale. vamos a esperar a ver si aparece alguna otra pregunta y si no, dejo de compartir Dale, dale. Sí, sí, no hay este problema. material y veo si tengo el de la clase pasada y si no, lo hacemos. Mientras tanto, voy a dejar de compartir porque esto evidentemente ya no nos resulta útil. Veo si tengo el, el material acá. Pareciera ser que no lo tengo, pero no te preocupes que lo recuperamos. Si alguno tiene alguna pregunta, hagan un ruidito como para que yo me dé cuenta mientras entro a buscar ese material y respondo lo del binding dinámico que viene bien. Un minuto. Mientras tanto, te voy respondiendo una parte de la pregunta. El binding, en general, lo que indica es la ligazón, por eso el término binding, entre por ejemplo, una variable, un nombre, y una acción que se realiza sobre ese nombre. Por ejemplo, eh, cuando Cuando vos escribís en un programa de tipo procedural A más B, estás haciendo un binding entre las variables A y B y el signo más. ¿Sí? Ese Claro, binding que sí, sí. haces entre la variable A y B y el signo más se hace en tiempo de compilación y es estático, ¿sí? Es un binding, se llama estático porque se realiza en tiempo de compilación del programa. Espera que acá tengo el Ah, material en la está bien. mano. Entonces, depende del momento en el que se realiza el binding, si es El dinámico o binding es estático. dinámico cuando ocurre en el momento de la ejecución. Espérame que ya tengo la transparencia enfrente mío, acá. Eh, Vuelvo a poner la barra de tareas, vengo al Webex, pongo compartir, compartir contenido y eh, ahí está. Cuando vos escribís A más B, Sí, ese binding entre el A, B y el más ocurre durante la compilación. Por eso se llama claro. estático. De la misma manera, cuando vos escribís una expresión como esta, dibujar X, y lo haces en tiempo voy a poner la cámara además, y lo haces en tiempo de compilación, que es la forma en la cual funciona el binding en los lenguajes procedurales, vos estás invocando un procedure que se llama dibujar, y ese procedure que estás invocando está unívocamente definido por este nombre, dibujar. El binding entre esta acción, dibujar, y el código que se ejecuta es estático. De la misma manera, el binding entre este más y el código que se termina ejecutando es estático, porque el compilador determina qué significa el más entre A y B. Cuando vos Está bien. escribís código de objetos y escribís esta expresión que está acá abajo, x punto dibujar, vos lo que estás diciendo es que al objeto apuntado por la variable x le mandás el de dibujar. Eso es lo que estás diciendo. El problema es que vos no sabés quién es el objeto que Ahí está está. recibiendo el mensaje dibujar hasta el momento de la ejecución. Ese Ah, ahí quién está.
ese quién puede significar que ese objeto que estás queriendo dibujar pertenezca a clases diferentes y que entonces el código para responder al mensaje dibujar difiera porque en una clase, por ejemplo, creo que acá tenés este ejemplo, el código para dibujar un círculo es distinto al código para dibujar un triángulo, es distinto al código para dibujar un rectángulo y es distinto al código para dibujar una línea. Eso Está quiere bien, decir que bien. la única forma de resolver, la única y la mejor forma de resolver la relación entre este nombre y que se ejecuta, el código que se ejecuta, es hacerlo en tiempo de ejecución, por eso se llama dinámico. Está Y bien. el impacto que tiene el binding dinámico es que si en este editor vos querés recorrer un arreglo que tiene figuras que son de distinto tipo de objetos, y las querés dibujar, y eso lo tenés que hacer con binding estático porque lo haces proceduralmente, no tenés más remedio que tener distintos procedures con nombres distintos, dibujar rectángulo, dibujar círculo, dibujar triángulo, dibujar línea, etcétera, porque el binding estático ocurre en la compilación y vos tenés que elegir cuál es el código que querés que se ejecute en tiempo de escritura del código, en definitiva. Ni Claro, siquiera en tiempo de compilación, en tiempo de escritura del código. Cuando esto lo escribís con objetos y usás binding dinámico, en general es inevitable usar binding dinámico cuando uno usa objetos, porque es el recurso que tenemos, directamente escribís esta expresión. ¿Por qué? Porque el código que se va a ejecutar para este nombre de mensaje que es dibujar va a depender de quién es el receptor. Si el receptor es un cuadrado, como el mecanismo de, eh, de determinación qué código se ejecuta es siempre el mismo, el objeto recibe el mensaje y se fija en su clase cómo responderlo. Y cada claro. objeto, y todos los objetos hacen lo mismo, lo único que cuando pertenecen a clases distintas, el código que encuentran es diferente. Y entonces el código que se ejecuta es distinto y vos te obviás a escribir este if. Está bien. Perfecto. Listo, listo. Ahora sí ya me quedó claro. Muchas gracias. No, por favor. Esperen que acá perdí completamente el chat. Acá lo tengo de vuelta. Bueno, eh, si tienen alguna otra pregunta, bienvenido. Bueno, nada, cualquier cosa, hay unas. Claro, Fernando, exactamente. Es la posibilidad, no es capacidad de enviar un mensaje. En realidad es la posibilidad de escribir una expresión. Fíjate que tus expresiones, cuando escribís con objetos o procedurales, etcétera, siempre son variable, bueno, no objetos, variable, mensaje, y cuando uno escribe proceduralmente, pone variables y algún operador, ¿sí? También podría usar constantes, pero la que es interesante es la que son variables. Cuando vos pones variable mensaje, eh, esa variable es una variable que va a apuntar a un objeto que en principio, podría pertenecer a clases diferentes. Eso es posible, y me olvidé de comentarlo cuando lo expliqué recién. Eso es posible porque en los lenguajes orientados a objetos uno tiene la posibilidad de definir variables con un tipo muy genérico. Cuando yo digo la variable figura es de tipo, o la variable f es de tipo figura, lo que estoy diciendo es que esa variable puede apuntar a objetos círculo, cuadrado, rectángulo, línea, decenas de tipos de objetos distintos. Entonces, eh, esa variabilidad de tipos de objetos a los que puedo apuntar mi variable es algo que en los lenguajes procedurales no tenemos. O sea, no es solamente un problema del binding estático versus el dinámico, es cómo hacemos el tipeo de las variables, ¿sí? Cuando queremos programar en forma disciplinada,
¿sí? Que es algo que los lenguajes con tipos proveen, cada variable, yo digo, de alguna manera es una variable de cierto tipo, que lo que me dice es qué objetos va a poder apuntar. En ciertos lenguajes, tipo Smalltalk, por ejemplo, las variables no tienen tipos y uno puede apuntar cualquier cosa y con eso se pueden hacer cosas muy, muy, muy poderosas, pero al mismo tiempo perdemos cierto control respecto a lo que puede sí ayudarnos el compilador. Por ejemplo, si yo una variable que la definí de tipo figura pretendo hacerle algo en ningún tipo de figuras que no está definido en el protocolo de la figura, el compilador me va a decir, no, mira, no está mal. Y me va a evitar la aparición de un error en ejecución. Pero esa variabilidad en que, para la redundancia, que las variables pueden apuntar a objetos de clases distintas, es la que me da la potencia del binding dinámico, que es, yo escribo la expresión, que no es solamente enviar el mensaje, no escribo la expresión, objeto mensaje, figura dibujar, y me despreocupo de cómo va a ser la respuesta. Yo sé que la figura que responda a ese mensaje la va a dibujar. Pero despreocuparme no es decir que no me importa, es que no lo tengo que escribir en el código. Eso es despreocuparme. Que, a ver si lo vuelvo a poner, si está acá, pero no sé si está acá, no, este es el del Glover, a ver si es este. Tampoco, bueno, la verdad, por acá. Queda abierto el PowerPoint, no importa. Cuando yo escribo, acá lo que tengo que hacer es ir acá. Cuando yo escribo el ejemplo que dimos de polimorfismo, básicamente, que es el intérprete de una partitura, cuando yo escribo esta expresión que está acá, que a un instrumento tocar una partitura, en este momento, cuando estoy escribiendo el código, me desentiendo completamente de cómo cada tipo de instrumento toca la partitura. No tengo que preocuparme en el momento de la codificación porque sé que los distintos tipos de instrumentos saben tocar una nota. Entonces, ese despreocuparme tiene una ventaja enorme, que es que mi código es más compacto, muchísimo más compacto. Al ser más compacto es más fácil de mantener. En el caso de las figuras, vamos a ver si lo pongo esto en modo pantalla. Vengo acá, pongo compartir contenido, pongo esto. En este ejemplo que está acá, el problema que tiene este código no es que es complejo o que es mucho código. El problema es que este código lo tengo que estar tocando cada vez. Cuando aparezca un nuevo tipo de figura le tengo que meter mano. Tengo que meter, si figuras de i es una línea, entonces ta. Si figuras de i es, etcétera, etcétera, etcétera. No se termina nunca eso. Y además, acá no se ve porque solamente estoy dibujando. Cada vez que haga cosas semejantes que involucren otros métodos, rotar, escalar, pintar, borrar, voy a tener el mismo tipo de if. En este código, que es el código que utiliza binding dinámico juiciosamente, este código ya quedó así para siempre. No necesito mantenerlo en el sentido de escribir algo distinto cuando cambien las figuras. Eso es despreocuparme. Eso es eh, no preocuparme en no cómo se va a ejecutar, sino dónde está ese código, en qué clase está. No sé, no me importa, eso es lo que no me importa. ¿Ok?
los menos y los más que están escritos ante los nombres, ¿en dónde, Elías? Supongo que debe ser algo del, pueden ser dos cosas, puede ser algo del UML, o también puede ser algo de la escritura de la transparencia. Despreocupate, no tiene, espera que me fijo a ver si lo encuentro, dame un segundo que no sé. Ah, eso es en la clase de hoy. Espera que no la tengo. Ahí la perdí. Espera. No, a ver. Acá lo que tengo son, los más los tengo. Esto puede ser, te diría, eh, una, una cosa de la escritura, porque en principio podría ser que los simbolitos tipo menos tienen que ver con los atributos y los más con los métodos, pero después aparece una donde está invertido. La verdad, no recuerdo que UML tenga una forma de usar esa sintaxis así. Eh, Espera que lo miramos directamente en un diagrama UML. Eh, Hay algo que... hay algo entre el más y el menos, pero realmente no lo tengo en la cabeza. Estoy mirando ahora ejemplos de UML. Lo que pasa que no sé si es la última versión del UML y todos tienen más y no encuentro los menos. Supongo que esta pregunta te voy a deber la respuesta, ni siquiera sé si en la transparencia 30, sí, ya sé, ya la encontré. Lo que no encontré es una explicación de dónde salió eso. Porque ese no creo que haya sido un diagrama en donde eso fue hecho adrede. Eh, Espera un poquito, no perdemos nada. Sabes que posiblemente tengan algún sentido, pero estoy mirando distintas versiones de UML y lo que veo son cosas distintas. Acá está, sí, ahí lo encontré. Mira, perdón la demora. El más es un atributo, lo que se llama atributo público, y el menos es un atributo privado, ¿sí? Eso tiene sentido, eso tiene sentido sobre todo en los métodos, ¿sí? Los métodos públicos y los métodos privados, porque vos podrías definir eh, métodos que son mensajes que solo tienen sentido para ser enviados entre los objetos de la clase y otros que se hagan públicos. En el caso de los atributos, eh, yo entiendo que deberían ser, digamos, lo ideal es que sean todos privados, pero
UML, como estoy leyendo acá, en UML, no sé cuánto, punto cuánto, porque eso no lo alcanzo a leer. Vos podés definir atributos públicos o atributos, es más complejo todavía, puedes tener atributos de paquete, atributos protegidos, con lo cual ruteo, claro, ruteo la respuesta a cuando den el resumen de UML. Y, y, y perdón, está bien, para que no te pongan bien o mal un examen por los más o menos, pero el tema es que todavía no vimos UML y la intención de estos slides no era ver UML. Yo era mostrarles, creo que lo dije la primera vez que apareció un diagrama de UML, que no me interesaba eh, que estos diagramas fueran una introducción a UML más que por la forma. De hecho, no soy especialista, nunca me acuerdo de la sintaxis de UML. Eh, pero me parece importante, como dijo Germán, eh, tener en cuenta eso. En general, cuando uno utiliza UML, lo utiliza con una herramienta en donde no pone más o menos, salvo que lo hagas dibujando en el examen, lo cual puede ser posible, en cuyo caso sí, lo vas a poner como más o como menos. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa que yo pueda responder? Bueno, nos vemos. No tengo claro si vamos a ver expresiones lambda, ¿sabes? Eh, el tema es que, espera que voy a apagar la grabación, no sé si estoy grabando todavía.